Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios y el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban a este su canal y que activen la campanita de notificaciones. El día de hoy les tenemos a varios ponentes. Este es nuestro programa número 32. Gracias a todos ustedes por formar parte de Radio TV Taína. Tenemos el honor de presentar a Enrique Guerrero. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía, especialista en Derechos Humanos, especialista en Penal y en Filosofía Política. ¿Cuál fue el caso de los 43 de Ayotzinapan? Pues, ¿qué tal? Saludos a todas las personas que nos escuchan, a nuestras y nuestros rebeldes seguidores de Radio y TV Taína. Pues miren, el caso Ayotzinapa es un caso triste, lamentable, de un crimen de Estado que se perpetró la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En él, 43 compañeros normalistas, 43 jóvenes, fueron desaparecidos por el Estado mexicano en colusión con grupos criminales. Eh, pero el asunto no, por desgracia, no termina en esta barbaridad, en esta barbarie, sino que el asunto se agravó porque la entonces Procuraduría General de la República fabricó una llamada verdad histórica, fabricó una verdad del caso para callar las protestas, para engañar al pueblo y para ello torturó gente, sembró evidencias, tergiversó los hechos y obviamente protegió obviamente al propio Estado, entre ellos al ejército mexicano, y bueno, pues revictimizando por supuesto a los familiares de los desaparecidos. Y bueno, este es un caso emblemático de lo que ha sido la atroz guerra emprendida por Felipe Calderón, una guerra contra la población, contra el pueblo mexicano, que él disfrazó de una guerra contra el narcotráfico, pero al final que ha dejado pues ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, fabricación de culpables y pues un desastre en materia de procuración e impartición de justicia. Podemos decir que en México lo que instauraron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue la impartición de injusticia y la procuración de la injusticia. El caso de Yotzinapa es paradigmático porque además no es excepcional. Por desgracia, refleja muchas de las prácticas cotidianas del Estado mexicano, instauradas desde Felipe Calderón, y contra las que ha sido muy difícil luchar porque se han enraizado en las policías municipales, en las estatales, obviamente a nivel federal, y que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos, pero con la violación de los derechos del pueblo, ¿no? Bueno, desgraciadamente este capítulo en la historia reciente de nuestro país, para todas aquellas personas que nos escuchan fuera, pues nos ha marcado profundamente doloroso. Y pues peor aún, cuando el Estado mexicano dio una conferencia de prensa en la que el hoy detenido Jesús Murillo Caram, el entonces Procurador General de la República, sostuvo una versión que además era inverosímil. Les voy a contar una pequeña anécdota. Él señaló en esencia que los 43 jóvenes habían sido llevados a un basurero, ultimados e incinerados todos en ese basurero para que después sus restos fueran tirados a un río que ni es río, es un riachuelo, y así habrían desaparecido todos los restos, ¿no? Y solo habrían podido encontrar restos de un normalista. La versión tuve oportunidad de platicarla con personas que desgraciadamente se dedican a este tipo de prácticas de desaparición de personas en grupos del crimen organizado. Soy abogado penalista eh, bueno, pues tuve la oportunidad de platicarlo y estas personas sin ser peritos académicos, pero al ser peritos prácticos, desde el momento en que Murillo Cara me estaba dando esta versión, ellos ya sabían que era falsa, porque ellos desgraciadamente pues conocen ese oficio tan perverso de desaparición de cuerpos y saben que esto no es posible.
Pero pues también había que tener un poco de sentido común para darse cuenta que no es factible o no es fácil hacer una pira para desaparecer casi por completo 43 cuerpos al aire libre. Máxime que ya después empezaron a salir los indicios de peritos que fueron al lugar de los hechos, de que el basurero no registraba los daños de un incendio de esas magnitudes. No, bueno, ya después el perito especialista en fuegos, José Torero, recreó incluso experimentalmente lo que sería incinerar 43 cuerpos, y pues es una pira inmensa que requiere toneladas de combustible que no se puede hacer fácilmente. Y en cadena nacional vimos a los torturados decir que ellos lo habían hecho con toda facilidad y que incluso se acercaban a la pira, imaginen la dimensión de ese fuego, a vertir más combustible. Entonces, se intentó engañar al pueblo mexicano, pero por supuesto el pueblo, las madres y los padres de los normalistas, pues no se dejan engañar fácilmente y la lucha continuó, la lucha por la exigencia de justicia. Licenciado Guerrero, ¿qué se puede esperar del nuevo informe de la Comisión de la Verdad? Bien, pues el informe que presentó la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa creo que es un paso muy importante, sobre todo en materia del derecho a la verdad, que es un derecho que las víctimas tienen a saber qué pasó, y creo que da pasos muy importantes en esta dirección. Si bien no es todavía concluyente, la investigación continúa, pero ya pone énfasis en temas muy relevantes. Por ejemplo, la llamada verdad histórica que el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto intentó instaurar, imponer, pues se viene abajo con el cúmulo de evidencias que se presentan. ¿Por qué? Bueno, pues porque para empezar, los jóvenes nunca estuvieron juntos, los 43 desaparecidos nunca estuvieron juntos, por tanto no pudieron haber sido ultimados en un solo lugar ni haber sido incinerados en un solo lugar. Se acredita la participación activa del ejército mexicano, inclusive se tiene confirmado ahí la participación de un coronel del ejército mexicano que ultimó a 6 de los estudiantes que aún estaban vivos varios días después de la desaparición, cosa que es muy novedosa, porque siempre se intentó proteger bueno, al ejército mexicano, diciendo que pues casi que medio se enteraron, medio supieron, pero no tuvieron ninguna participación activa. Y aquí pues ya se habla de una participación activa, no solo de su omisión de actuar y rescatar a los muchachos, sino una participación activa en su ejecución y desaparición, ¿no? Bien, creo que eso es muy importante. También el informe reconoce por primera vez que se trató de un crimen de Estado porque fue perpetrado por autoridades federales, estatales, municipales, en colusión con un grupo del crimen organizado, pero con su participación. Entonces, además es un crimen de Estado porque el Estado en sus más altas esferas es quien planea la maquinación que obviamente termina impidiendo que las víctimas accedan a la verdad, porque les inventa una narrativa que es falsa, para callarles, para ya dar por cerrado el caso, para como incluso en un lapsus del entonces presidente Enrique Peña Nieto decía ya supérenlo, ¿no? Para que ya se superara el problema, pues entonces creo que el informe es un gran paso en esta dirección, pero también el informe nos deja ver una práctica que ha sido generalizada en la procuración de justicia, es decir, en la investigación de los crímenes o la supuesta investigación, porque nos deja ver cómo se maquinan, cómo se inventan y se fabrican las investigaciones, las supuestas investigaciones. De hecho, el informe revela que la verdad histórica se inicia, se construye a partir de una denuncia anónima en la que ya se menciona a dos de los que después serían imputados. Eh, Posteriormente viene la implementación de la tortura, que es sistemática en el caso, pero ha sido sistemática en la historia de procuración de justicia de este país. Y finalmente, un ministerio público que realiza dos diligencias el mismo día, a la misma hora, una en Guerrero y otra en la Ciudad de México. Pero este tipo de fabricaciones son el pan de cada día en la
procuración de justicia o procuración de injusticia. Son fabricaciones típicas que podemos encontrar en decenas y decenas de averiguaciones previas y ahora carpetas de investigación. Entonces, creo que también el caso Ayotzinapa muestra lo que ha sido una constante. Se requeriría, por supuesto, una comisión de acceso a la justicia y a la verdad, pero para esclarecer todo lo que ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio de Felipe Calderón. Porque el caso Ayotzinapa es paradigmático porque nos muestra de manera ejemplar lo que ha pasado. Pero, ¿qué sucede con todos los demás casos? ¿Qué sucede con todos los demás desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, con todas las personas a las que se les han fabricado delitos? Creo que el informe también, pues, deja entreabierta la puerta hacia los retos que se nos vienen, y es, por supuesto, el castigo a los responsables. En esta dirección se habla de que se han emitido 83 órdenes de aprehensión, pero con justa razón hay mucha desconfianza en la procuración de justicia y también en la impartición de justicia. Entonces, que se hayan logrado estas 83 órdenes de aprehensión por ahora no garantiza que se logren las sentencias. Esto dependerá de que la investigación de la Fiscalía Especial pues sea robusta, sea imparcial y que tenga los alcances adecuados y que se litigue bien el caso. Creo que es posible que se logre, al menos en cierta medida, pero el país necesitaría fiscalías especiales para todos los casos. En este caso emblemático, pues contamos con esta fiscalía especial, pero el desastre que dejaron atrás los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón requerirían una transformación radical en todas las fiscalías del país para que realmente se investigara de fondo todo lo que ocurrió. Un país que no accede a la verdad de todo lo que vivió, de todo lo que sufrió, es un país que puede condenarse a repetir esas situaciones. La única manera en la que podemos desterrar para siempre lo que fueron esos nefastos sexenios y gobiernos es llegando a la verdad de lo que pasó, llegando a la verdad, y eso implica, evidentemente, investigar para demostrar que las más altas esferas del Estado mexicano en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Felipe Calderón, se coludieron con el crimen organizado, se dedicaron a violar derechos humanos, se dedicaron a criminalizar, a inventar. Y bueno, pues esto violentó una multiplicidad de derechos de las víctimas, del pueblo mexicano. Pero creo al final que es un informe importante, debe de ser leído, debe de ser consultado, está disponible en internet para quien guste. Y bueno, creo firmemente que requerimos una comisión amplia, plural, pero para esclarecer la verdad y la justicia de todo lo que sufrimos en los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Un saludo en pie de lucha para las y los compañeros independentistas de Puerto Rico. Tenemos presente el legado del compañero Filiberto Ojeda, al cual pues arteramente asesinó el FBI, pero su legado sigue vivo, la independencia de Puerto Rico sigue latente y seguimos en la lucha hasta la victoria. Muchas gracias, licenciado Enrique Guerrero. Nos acompaña el doctor Arturo Vázquez Rangel. Él fue comendador del Supremo Consejo Masónico de la Organización Masónica Mexicana. ¿Cuál es la importancia o significado del grito de Dolores? La importancia del grito de Dolores para México es que con ese acto se inicia la guerra por la independencia de la Nueva España en relación al Reino de España. Este acontecimiento tiene una causal, tiene causas internas y externas. Entre lo externo hay tres hechos indiscutibles que influyen en esto. La primera es la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, de las colonias que forman los Estados Unidos de América,
y finalmente la invasión de Napoleón al territorio español y el cautiverio de, primero la renuncia de Carlos IV en favor de su hijo Felipe VII, Fernando VII, perdón, y como consecuencia las colonias requieren retomar la soberanía nacional. Dicen que en ausencia del rey, la soberanía vuelve al pueblo. Esto tiene como su fundamento ideológico en la época de la Ilustración, que a diferencia de la época previa en donde se establecía la teoría de los derechos divinos de los reyes, frente a la teoría de los derechos, del derecho divino de los reyes, está la teoría de la soberanía nacional, misma que queda ya incluso permanece en nuestra constitución, en la constitución actualmente vigente, en el artículo 39, en donde se señala con toda claridad que todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Es decir, con esa tesis de la teoría de la soberanía popular, diversos grupos de criollos, particularmente criollos de novohispanos, empiezan a hacer diversas reuniones en 1808 en la propia ciudad capital del reino de Nueva España, México. Hay una sublevación, destituyen al virrey y se establece una junta que asume la soberanía, pero son reprimidos. Luego hay otra conspiración y finalmente la conspiración que va a adquirir mayor relevancia es la conspiración iniciada en la ciudad de Querétaro, encabezada por el propio Domínguez, el corregidor Domínguez, en cuya conspiración participa incluso su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, participan otros seres notables, entre los que destaca desde luego don Miguel Hidalgo y Costilla, que es considerado el padre de la patria. Y es él el que va a iniciar con el grito de los Dolores la lucha por la independencia, la lucha armada. Es muy importante destacar que Hidalgo tiene una trayectoria muy importante de acercamiento con el pueblo raso, vamos a decir. Debemos tener presente que la sociedad novohispana era una sociedad altamente clasista, estratificada en castas, y que todos los puestos fundamentales, los más importantes, eran ocupados por peninsulares, aun cuando estos peninsulares no tenían ni las calidades, ni la preparación, ni el conocimiento para ejercer los puestos de mando. Por eso el grito de Dolores tiene fundamentalmente el arraigo popular. ¿Sí? Y ahí se inicia en Dolores, hoy Dolores Hidalgo, estado de Guanajuato, se inicia la guerra por la independencia. ¿Qué causas llevaron al grito de Dolores y qué consecuencias tuvo? La trascendencia de esto radica en que la guerra por la independencia en México, a diferencia, bueno, en Nueva España, a diferencia de lo que ocurre en los virreinatos del Perú o en el virreinato de Nueva Granada, es decir, en Venezuela
y en Perú, es que la guerra de independencia en México es una guerra totalmente popular, no es una lucha de ejército, es una lucha del pueblo contra el ejército o de ocupación español, los realistas. Para tener una idea aproximada del efecto popular de esta situación, pensemos que Hidalgo, como párroco de Dolores, convoca al pueblo y que en las primeras horas del 16 de septiembre, a lo largo del día, logra reunir 600 personas. ¿Sí? Pero, pero, con esas 600 personas, emprende el recorrido para conquistar otras ciudades importantes del reino de la Nueva España, una de ellas importantísima, Guanajuato, por la riqueza minera. ¿Sí? Debemos recordar que hasta la fecha, en Guanajuato hay una mina que sigue produciendo plata y que durante la época colonial, la plata mexicana circulaba en todo el mundo. ¿Sí? México era el principal productor de plata, el 80% de la plata que circulaba en el mundo salía de las minas mexicanas. Bueno, sale con 600 hombres en el recorrido de Dolores a Totonilco, donde toma el estandarte de la Virgen que se vuelve la bandera de los insurgentes de la Virgen de Guadalupe, ya suben a 1,800 personas, es decir, se triplica. Pero cuando llegan a acercar y a tomar Guanajuato, ya son 50,000, ¿sí? Entonces, y cuando se produce la batalla del Monte de las Cruces, muy cerca de la entrada a la Ciudad de México, en el camino entre Toluca y la Ciudad de México, ya eran 80,000 hombres. Es decir, eso nos da la idea clara de por qué en México, a diferencia de Sudamérica, de las independencias de Sudamérica, no es enfrentamiento de ejércitos profesionales, es la lucha del pueblo en contra del ejército de ocupación, del ejército colonial español. Esto tiene su raíz en toda la labor que previamente fue desarrollando el cura Hidalgo y quienes como él pensaban en la necesidad de una recuperación de la soberanía nacional, de la soberanía del pueblo y la separación de las dos naciones. Independizar a la Nueva España equivalía a quitarle la principal fuente de riqueza al imperio napoleónico que estaba ocupando el territorio español y que había obligado a los monarcas españoles a abdicar y había colocado en el trono de España a su propio hermano, José Bonaparte, que por sus hábitos le llamaban Pepe Botella, le gustaba empinar el codo, ¿no? Bien, esta es la trascendencia del grito de Dolores. Y con él, desde luego, viene una serie de acciones. Cuando Hidalgo está en Guadalajara en diciembre de 1810, decreta la abolición de la esclavitud. Es decir, este es un hecho fundamental porque con ello las tropas populares crecen y llevan finalmente, después de 10 años de lucha, llevan al triunfo de la causa de la independencia. Esa es la trascendencia del grito de Dolores, que nosotros cada año celebramos. El 15 de septiembre es la verbena popular, es el grito. Y el 16
es la fecha conmemorativa de nuestra independencia nacional. ¿Sí? Y esta se conmemora con un desfile militar todos los años. Agradezco al licenciado Arturo Vázquez. En el segmento cultural tenemos al cantautor Endica, entrevistado por Belén Guerrero y Enrique Caruqui. Buenas tardes, muchas gracias. El día de hoy, Enrique Caruqui y su servidora Belén León estaremos platicando un ratito con Endica. Lo recibimos con muchísimo gusto y pues bueno, le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Hola Endica, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal? Enrique Caruqui, mi tocayo, decimos acá en México. Los tocayos somos los que tenemos el mismo nombre para que se entienda. Muy contento, les agradezco mucho, mucho la invitación. Ustedes mandan, yo contesto. Bueno, pues muchas gracias, tocayo. Endica el proyecto, tocayo. ¿Por qué no nos arrancamos con esa para saber cuál es el significado de Endica, ¿no? Por favor, tocayo. A la orden. Mira, Endica, yo me enamoré de la cultura del País Vasco por las giras que he tenido la fortuna de hacer con ballets folclóricos y en otros proyectos. El País Vasco, como ustedes saben, pues siempre ha sido muy aguerrido con su cultura, pero tenemos muchas, aguerrido en el sentido de que se ha opuesto a muchas cosas del gobierno central en España. Y pues aquí en México ni se diga que no tenemos luchas sociales, ¿no? Pero entonces no solo fue lo político, sino lo que también me enganchó fue que a nivel de danza, música, tradición, tienen su propia lengua, que es el euskera además. Entonces yo me enamoré mucho de eso y investigué cómo se decía mi nombre en vasco. Ellos me dijeron Endica, pero ojo, aquí viene la particularidad. Si yo me ponía Endica, de nombre artístico en el proyecto, iba a haber como no sé cuántos miles de Endicas a la hora de un buscador artístico en una plataforma. ¿Sí me refiero? YouTube, Spotify, lo que sea. Entonces yo agregué una K, una doble K, y ahora es Endica con doble K, porque lleva K el nombre, pero lleva doble K. Pero fíjense la sorpresa que me lleve. Ya, por fortuna, ya no hay tantos, pero resulta ser que el nombre ahora se fue a viajar hasta por allá por Oceanía, por Asia más bien. Se fue por allá por Tailandia, hasta donde tengo entendido. Ustedes ponen un buscador, va a aparecer Endica con doble K, pero anda por ahí por Tailandia. Y en cuanto al proyecto, pues bueno, lo que estoy haciendo justamente ahorita en este proyecto, Endica, el proyecto es joven, nace en 2020 y fue toda una cosa muy interesante porque yo ni siquiera, ni el mundo sabíamos que íbamos a tener pandemia. Nació en principios de enero, finales de enero, principios de febrero de 2020. Yo tenía ya la inquietud de hacer algo en solitario. Resulta ser de que me llegó por información de mi hijo, la información de softwares, de controladores MIDI, que bueno, han avanzado mucho, no es una cuestión muy nueva. Esto yo aquí en México, para quien no lo sepa, tenemos un precursor que fue Jorge Reyes, que es uno de mis gurús. Antonio Cepeda, que no secuenciaba, pero bueno, él hacía más cosas acústicas, pero entre ellos dos lograban cosas increíbles. Ellos fueron así como que mis maestros, mi inspiración. Pero bueno, el toque de Endica ahora trata más que nada no tanto de lo prehispánico, se va más a lo indígena y a lo mestizo. ¿Por qué nació el proyecto de Endica? Precisamente por esa inquietud. Como trabajo para mucho ballet folclórico, me di cuenta que la música mestiza, todo lo que sea el mariachi, la música veracruzana, todo eso que ustedes a nivel mundial se conoce, siempre se usa, pero la parte indígena siempre está como que muy olvidada. Pero no solo eso, sino que yo estoy recurriendo a flautas que se usan, que hay muchas aquí en México, de muchas variantes, y las estoy fusionando con controladores MIDI, más canciones originales que estoy creando a raíz de mis vivencias con el folclore mexicano. Básicamente eso es lo que estoy haciendo, fusionando electrónica, software, controladores MIDI e instrumentos tradicionales. Sí, tocayo, precisamente eso es perdón, Endica. Chirriones, Endica, a sus órdenes. Endica, precisamente es lo que se nota en tu material que vamos a escuchar, en lo que vamos a ver aquí en Radio TV Taína.
un poco el uso de los secuenciadores, ¿por qué Tocayo? Yo insisto en Tú Tocayo. déjale así, tocayo. Al fin que ya dijimos que somos los que tenemos el mismo nombre. Somos Sí. dos endicas por ahora. Órale, por eso yo estaba pensando eso de las Ks, por eso dije, ¿será por Karuki? Pero no, ya lo explicaste muy bien, Tocayo, ya lo explicaste Eso muy es. bien. Oye, Indica, veo por qué usas los secuenciadores. ¿Es por una cuestión de falta de músicos que estén comprometidos con un nuevo proyecto o por la necesidad tuya, Indica, de querer echar a andar un proyecto? Porque no cualquiera se avienta a llevar a cabo un proyecto, Indica. Les cuesta mucho trabajo echarlos a andar. Mira, yo actualmente creo en un proyecto solista. Eso me quedó claro desde 2018, que fue cuando realmente yo ya estaba así con la sangre hirviendo de que me hacía falta algo, aparte de hacer lo que hago con los grupos donde participo. Ahí pues son 7 músicos, son 6 músicos, varía, ¿no? Pero mira, yo les contestaría con una anécdota, muy rápida. Hubo una maestra de flamenco que creo que es mexicana, o no sé si ya no está en vida la señora, me disculpo con la maestra, sea el caso que sea, pero ella dijo algo muy interesante, por ahí está en YouTube, me parece, se me olvida el nombre. Imagínense, ella mexicana lleva la danza flamenca a un nivel tal que incluso en España se le reconoció, pero vuelve a México como que sentía un vacío muy grande y habló con su maestro. Esta fue la frase que detonó para mí en 2018, que le dice, es que ya es momento que seas tú, y esa es la parte más difícil de un artista. O sea, ella después de haber abrevado de tantísima cultura, y no se diga el flamenco, todo lo que no hay, ella llegó a un nivel top, pero dice, necesito algo más. Yo, al nivel que estoy, comentaba que sigo trabajando en ensambles grandes de músicos, pero yo sentía ya en mis adentros que tenía demasiada información, pero no me atrevía. Es que sí da miedo, de veras salirse de la zona de comodidad para cualquier artista. Y ir tú solo no es por falta de músicos en mi caso, tengo amigos extraordinarios, tú, Tocayo, Indica Karuki, tú sé que eres músico, se lo comentaba aquí a Belén, pero realmente ya era una necesidad, ya era el tiempo de que esto saliera, toda esa información, que toda parte del son mexicano, pero estoy más encaminado a hacer letras con versiones mías y también sobre la música indígena de México, que es enorme, ¿no? O sea, hay muchos grupos indígenas acá en el país. Es por ahí. Okay. Yo, yo te reconozco muchísimo, por ejemplo, sé que tienes muchísima experiencia, pero además yo creo que aunque tengas mucha experiencia, se necesita una habilidad importante. Por ejemplo, me acuerdo de un video que vi, tuyo, y bueno, o sea, hasta para trabajar tú solo y grabar diferentes instrumentos e ir coordinando la melodía, es una cosa súper difícil. Fíjate que tuve la bendición, porque así le llamo yo, mi hijo se metió primero a esta cuestión del software, a entenderlo, y bueno, él me introdujo en esto. Él tiene todavía una persona, un coach que se hizo una muy buena amistad italiano que vive en Inglaterra, y a través de él era como que el maestro le enseñaba a mi hijo y mi hijo se convertía en mi maestro, ¿no? Eso en cuanto al software. Okay. Pero vámonos a la cosa práctica que tú dices. La corriente que hay ahorita, que espero que no se haya moda, pero eso creo que depende de cualquier artista en ese sentido, de qué proponga y de veras que no se vuelva moda. La corriente del live looping, que es hacerse lupeos en vivo, como lo que tú has visto en los videos, sí requiere bastantito trabajo. Hay por ahí algunos artistas que te podría mencionar. Está Tash Sultana, que ahorita es una chica muy famosa que está viajando mucho. Está un francés que se llama KFJ, si lo ponen ahí buscado, son a los que más sigo yo. Él es francés. Y en México hay una corriente que es muy joven. Yo no he visto mucha gente, pero es que sí, efectivamente, sí requieres de mucho tiempo, porque tienes que aprender a usar el software, pero aparte ya mecánicamente hay que saber entrar a tiempo con los instrumentos, si no se te hace un embarradero se te ensucia la música, pues. Pero
pues cuando amas lo que haces, pues te arriesgas, ¿no? Y ahí vas puliéndole, terqueándole. Labor de necios, ¿no? Más que nada. Es mucha práctica y entender el funcionamiento del software con un controlador y con una flauta, ¿no? Y un canto, no se diga. Yo conocí al maestro Leocadio Hernández, que pude ir hasta Nacajuca, Tabasco, a visitarlo. Me aprendí algo del repertorio, nos dejó grabar un cassette, en ese tiempo estaba el cassette, imagínense, nada más. Pero fue una maravilla todo lo que el maestro sabía tocar. Bueno, yo tomé un tema de él, fragmentos de esa pieza, y la adapté justamente al concepto de Endica, desde un punto de vista más electrónico. ¿Por qué razón? Esto no lo he dicho, lo digo muy rápido. Siempre se ha prejuzgado de que la música indígena es limitada, no puede dar más allá, más que tocada con tambores y por el maestro indígena, lo cual yo no estoy de acuerdo, y trato un poco de demostrar eso con esta fusión, de la capacidad mágica y potente que tienen esos instrumentos. Pues muy bien, vamos a Belén, la escuchamos, ¿no? Vamos a que el público escuche este tema. Claro que sí.
Indica, ¿qué nos puedes contar de las colaboraciones que has tenido con los grupos que nos mencionabas hace ratito? Pues mira, muy rápidamente les contaré que estoy con la Compañía Nacional de Danza Folclórica de la maestra Nieves Paniagua desde 1986 colaborando con ellos. Enseguida de eso estoy con el grupo SACIL, que con él ya hacemos Son Mexicano Progresivo Fusión, ya cumplimos ahora los 40 años, vamos a estar preparando próximo el festejo aquí en un teatro importante de la Ciudad de México. Y estoy con el grupo Los Folcloristas, que con los folcloristas estamos cumpliendo ya, bueno, el grupo está cumpliendo 56 años de existencia, y pues ahí se hace México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues, eso es más o menos en general en dónde ando. ¿Dónde ando aparte acá haciendo Endica, ¿no? Ok, no, pues una pequeña, gran trayectoria, ¿no? De muchísimos años. Belén, Sí, pues hace un rato. Indica, ¿por qué no nos das la cuestión de redes, dónde te localizan, dónde pueden seguir tu música, Enrique? Sí, mira, tengo Endica, lo van a encontrar en Facebook, lo van a encontrar en TikTok, lo van a encontrar en YouTube y lo van a encontrar en Instagram. Pongan Endica-oficial, acuérdense que es K, y ahí van a encontrar. Ahí estoy a sus órdenes, con mucho gusto, para que apoyen el proyecto. Muchísimas gracias por todo, Indica. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por mostrarnos lo que haces. Maravilloso. Gracias. Y bueno, sabes que eres bienvenido siempre. No, pues muchas gracias. Yo me quisiera despedir, pero con algo importantísimo. Para los que hacemos música mexicana y no se diga de la raíz, no es nada más tocarla. Nos damos cuenta del nivel de pobreza y de las luchas sociales que en México existen, aún hasta la fecha. Entonces, eso me provoca mandarle un saludo a los hermanos en Puerto Rico, porque sé que hay mucha gente todavía luchando, muchísima, por su independencia. No se me olvida que hubo un movimiento que incluso querían erradicar el lenguaje español en la isla, una cosa injusta, abominable, pero qué bueno que el pueblo supo imponerse. Así es de que, bueno, ojalá, no digo ojalá, seguro que la resistencia continúa, y les mando un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos puertorriqueños en resistencia. Un abrazo grande, grande de Endica. A sus órdenes, como siempre. Muy bien, Endica. Para retirarnos, vamos a dejarlos incluso con otro tema musical. ¿Con qué tema musical nos vamos a despedir, Enrique? Este tema se llama Canción para Danzar, y ahí pues narro, incluso visualmente, hay fotos que yo recopilé de las compañías de danza que me han dado el placer de tocar para ellos. Narra justamente, la hice en el Día Internacional de la Danza, y creo que es muy gráfica, y la letra es todo lo que el son mexicano me ha producido hasta la fecha, y pues es directamente del corazón para todos ustedes. Canción para danzar. Pues vamos a verla, claro que sí. Disfrútenla. Señores, estoy aquí, no sé dónde voy mañana, pero siempre junto a mí llevo vihuela y jarana, y del verso brotan flores para que adornen su pelo esos buenos bailadores. Este son voy a trobar, la tarima va a retumbar. Ven y baila zapateado junto a ella con pasión. Dile a aquella piel morena que provoca inspiración, el sudor que se derrama en su cuerpo de mujer, que a seguir bailando llama este son. Voy a trobar, la tarima va a retumbar. Y si el polvo se levanta, señores tocando sones, no habrá duda que en común vibraron los corazones, pues aquí no hay distinción. Este canto es para todos una gran invitación. Este son voy a trobar, la tarima va a retumbar.
trobar de mi vihuela, debo decirles de cierto mentira el rumor que vuela. El son no es un canto muerto, el son no es un canto muerto, de mi pueblo es su comida, pues el hombre campesino sigue cantando a la vida este son. Voy a trobar, la tarima va a retumbar, pero ahora estás aquí, escuchando mi verseada. Anda, baila para mí. ¿Qué importa la madrugada? ¿Qué importa la madrugada? ¿Qué importa el amanecer? Si cantando aquí los sones veo mi pueblo renacer. Este son voy a trobar, la tarima va a retumbar. Ahora tengo que partir, en las notas de su cuerpo fiel jarana que al tañir me lleva a otro rumbo incierto, me lleva a otro rumbo incierto, y en mis manos la tendré para recoger pregones que a la vuelta te traeré. Este son voy a trobar, la tarima va a retumbar. Este son voy a trobar, la tarima va a retumbar, y cantemos este son y bailemos esta danza. Un tequila, un mezcal, para curarnos el alma. Mi jarana sonará mientras quieras escucharla, es mi canto que te quiere recordar que tu herencia nadie la podrá borrar jamás, jamás. Tuca, tu, tuca, tuca de tu tacón, en la enramada se oye con emoción, que la vida es tan corta, ya tú lo ves, mira, suenan los sones, baila los sones ya. Tuca, tu, tuca, tuca de tu tacón, en la enramada se oye con emoción, que la vida es tan corta, ya tú lo ves, mira, suenan los sones, baila los sones ya. Suenan los sones, baila los sones ya. Suenan los sones, baila los sones ya. Muchas gracias a Endica y a Belén Guerrero y a Enrique Caruqui. Les doy una cordial bienvenida a Ramón O'Neill Santos. Él es licenciado en Ciencias Políticas, Juris Doctor y cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico. ¿Cuál es la fundamental lucha de la nación de Puerto Rico? Saludos a todos. Reciban un saludo betancino, albizubista y sandinista y también bolivariano. Nancy, voy a comenzar tomándome la libertad de mandarle un saludo al pueblo de la República Popular Democrática de Corea, la conocida por Corea del Norte, en su 74 aniversario, que aconteció el 5, si mal no recuerdo, de este mes. Bueno, paso al tema. El peor problema que tiene Puerto Rico a resolver es la situación colonial. Ese viene siendo nuestra fundamental lucha, es la lucha por la independencia de Puerto Rico. La peor enemigo o la peor, vamos a decir, el contrapeso que tenemos que enfrentar es el reformismo. Nosotros arrastramos esa dinámica de independencia versus reformismo desde inclusive los albores de la creación de la nacionalidad puertorriqueña, desde el propio siglo XIX, donde estaban vamos a decir, el sector radical
que eran los independentistas, que creían en la República de Puerto Rico, en crear un país independiente para crear una república democrática como se estaba esbozando en aquel ayer, con los tres poderes. Nunca olvidemos que el padre de nuestra patria, Ramón Emeterio Betance, era un decidido republicano, aparte de ser independentista. Y por otro lado, había un sector timorato que seguía creyendo en que iban a llegar a Puerto Rico de los derechos democráticos y los derechos fundamentales, los derechos humanos, a través de reformas políticas de España. Betance, que era un hombre proclaro, el único latinoamericano y caribeño que yo conozca que participó en la Revolución de 1848 en Francia y que se desarrolló académicamente y culturalmente en Francia. Sabía de la incapacidad de esas reformas, por eso en un momento dado expresó que no esperáramos de España derecho que la propia España no conocía. ¿Por qué? Porque España era una monarquía absolutista y en el momento dado en que después fue una monarquía constitucionalista, siempre hubo y hay una fuerza muy fuerte reaccionaria. Entonces, mientras los patriotas puertorriqueños buscaban la libertad por derecho propio, porque Betance nos enseñó que los derechos no se mendigan, sino que los derechos se pelean, se consiguen. Tuvo que enfrentar, como nosotros en la actualidad, el reformismo de los que fueron en el ayer los autonomistas e inclusive un sector reformista muy reaccionario que se llamaban, bueno, ellos se llamaban que eran los ortodoxos, eran los puros españoles. Eso era entendible en el sector español que vivía aquí en Puerto Rico, su descendencia. Pero en el pueblo no, y eso tenía que ver con la nacionalidad, el concepto de nacionalidad. ¿Cuál es el peor enemigo de esta lucha? Continúo con la otra pregunta, mi distinguida y hermosa Nancy. ¿Sigues soltera o ya te casaste? Bueno, eso es para el público televidente que preguntan mucho por ti. El reformismo del ayer es el mismo de hoy. Nosotros nos encontramos opositores a la libertad. Uno a ultranza, otros, vamos a decir, flexible, timorato. El mejor ejemplo de lo que es una actitud reformista es lo que se conoce hoy en día el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso surgió por la Ley 600 del Congreso norteamericano y fue lo que se inventó el imperio para impedir en la década del 50 la independencia de Puerto Rico, que estaba en auge en aquel momento cuando don Pedro Albizu Campos dirigía al Partido Nacionalista de Puerto Rico y porque estaba eso insertado en un proceso de independencia que se estaba dando a nivel mundial. Ahí crearon esa mogolla y ahora, hace unos 5 años más o menos, cuando estaba cuando estaba Barack Obama en el poder, determinaron que eso había sido un fraude, que no tiene soberanía, que nunca hubo un pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos. Es decir, desinflaron toda esa mentira creada por Muñoz Marín como su máximo exponente. Pero por otro lado hay un sector reformista peor, y yo lo conceptúo que son hasta cobardes. Bueno, reformismo tiene mucho de cobardía.
¿Por qué tenerle miedo a la libertad? Y eso es entendible cuando tú ya tienes una nación como la boricua, que lleva 124 años bajo un dominio imperial norteamericano y bajo todo un sistema educativo, legal y político intimidatorio a la libertad y fomentando el miedo a la libertad. Ese sector es el sector anexionista, que ya no se atreven ni tan siquiera promover su ideal de anexión a Estados Unidos, o sea, convertirse en un estado más de Estados Unidos, argumentando los elementos positivos de esa anexión, sino que es bajo el argumento, si es que es un argumento válido, de la igualdad de la ciudadanía o de la igualdad de los derechos de sus conciudadanos, así lo entienden ellos, norteamericanos. Esa igualdad ellos la predican porque llevan, no obstante al que llevamos más de 120 años, llevamos 124 años bajo coloniaje norteamericano y quien ha impuesto esa diferenciación y esa ciudadanía, entre comillas, a partir del 1917, de segunda categoría, es el mismo imperio al cual ellos quieren ser parte o del cual quieren ser parte total, aunque saben que eso implica la desaparición o por lo menos un ataque muy fuerte a la nacionalidad boricua. Hago un paréntesis porque también quiero saludar y felicitar a la hermana República de Nicaragua en su 201 aniversario de independencia y junto con la República de Nicaragua al resto de la República de Centroamérica, menos Panamá, que pertenecía antes a Colombia. Es decir, quiero felicitar también a las naciones de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y de Costa Rica, que se independizaron de México y lo hicieron en un tipo de armonía con México, porque no hubo combate. México aceptó su decisión de separarse. Y por último, también quiero felicitar al pueblo mexicano, a la nación mexicana, que también cumple un aniversario más de Grito de Independencia, de Grito de Dolores Hidalgo, ahora este 15-16 de septiembre próximo. Quiere decir que en nuestro continente, porque en Estados Unidos y Canadá hay representación de nacionalidades latinoamericanas, incluyendo la boricua, tiene en septiembre muchas efemérides a celebrar y también ahí incluimos a la República Popular Democrática de Corea. Espero haber explicado lo del reformismo. El reformismo, básicamente, para concluir, yo sé que Freddy me está mirando ya mal por el tiempo, es miedo a la libertad. Y a la libertad hay que amarla. Y no se puede hablar de democracia en Puerto Rico. Otra falacia, cuando te imponen todas las leyes gringas en las cuales los boricuas no han participado. Me despido recordando a Sandino, recordando al cura Hidalgo, recordando a Betance y siempre presente al comandante Filiberto Ojeda. Gracias y viva Puerto Rico libre. Gracias, doctor Ramón O'Neill. Seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales, así como también agradecemos sus llamadas a nuestros números telefónicos. No me queda más que agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores, Elda Carreño.
Talía Durán, Sofi Mondragón, Yasmín Durán, Belén León, Enrique Aguilar y a Raúl Pérez Ríos. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Me despido de ustedes y les recuerdo, sigan suscribiéndose y compartiendo nuestro programa. Reciban un fuerte abrazo de su amiga Nancy Palacios.